Hoy en A Fondo. Debatiremos sobre la eutanasia en Colombia. En 1997, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 239, garantizó el derecho a morir dignamente. Pero solo la semana anterior, el Alto Tribunal, mediante la resolución 1216 de 2015, solicitó al Ministerio de Salud la reglamentación de la eutanasia a pacientes terminales. Como el Congreso no ha expedido esa ley, le ha tocado a la Corte Constitucional hacer una reglamentación y ordenar la reglamentación en el Ministerio de Salud. Esta reglamentación contempla aspectos puntuales como que el paciente sea quien solicite de manera voluntaria la eutanasia y que el médico tratante esté de acuerdo, no sin antes ser analizado y avalado por un comité interdisciplinario. Donde un psicólogo va a establecer si la persona tiene sus funciones mentales en buenas condiciones para poder acceder a este procedimiento. Después, en un término no mayor a 15 días, debe el paciente poder terminar su vida dignamente y el hospital le debe garantizar ese cuidado y ese acompañamiento. Y si uno de los médicos objeta su conciencia y dice que por su ideología no lo puede practicar, el hospital, la institución, debe garantizar, buscar un médico que sí lo practique. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, envió una carta al ministro de Salud para que detuviera todo proceso administrativo que diera vía libre al morir dignamente en Colombia. Sin embargo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, siguió adelante con la reglamentación. Para algunos expertos, en esta reglamentación hay vacíos que no dan claridad al término de eutanasia y que se estaría confundiendo con otros procedimientos que sí deberían ser considerados como muerte digna. Eutanasia no es otra cosa que dar muerte a un paciente en fase terminal. Esa muerte puede ser o por activa, yo produzco la muerte, o puede ser por pasiva. No le aplico un tratamiento y muere. La ortotanasia es cuando un médico no aplica tratamientos extraordinarios para prolongar el sufrimiento del paciente. Y con todo respeto a los magistrados, nos confunden la eutanasia con la muerte digna. Nos confunden la eutanasia con la ortotanasia, que ya era un derecho del paciente, que era una conducta lícita del médico si aplicaba la ortotanasia. El médico se debe a la vida. El médico no tiene por qué practicar la eutanasia. Por su parte, profesionales de la salud aseguran que la finalidad de la eutanasia depende del paciente y que el concepto de muerte digna debe reglamentar los cuidados paliativos. La eutanasia es algo voluntario, que inclusive en el mundo entero se plantea. Esa persona no quiere sufrir más, o los medicamentos que se están dándole a dicha persona ya no están obrando, ya está sufriendo demasiado, y él toma esa decisión. Entonces, eso es la autonomía, eso hace parte de la dignidad de la persona. El derecho de vivir dignamente, como también tengo yo el derecho y cualquier persona de en un momento determinado decir, yo ya no quiero vivir más. Nubia Posada, presidenta de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, es enfática al decir que la eutanasia no es muerte digna y que por el contrario los cuidados paliativos son los que se deberían tener en cuenta para acompañar a los pacientes en fase terminal. La pregunta es, ¿cuándo por fin se va a regular la ley de cuidado paliativo en vez de frenarla y acelerar esto que estamos viendo sobre eutanasia? ¿Y por qué destruir a la persona en vez de defenderla con una buena batería jurídica? Yo creo que es ignorancia, esta falta de reacción a los términos con que se ha manipulado al pueblo colombiano, lo digo claramente, diciendo que se trata de muerte digna. En cambio, no incluye con ese término a los cuidados paliativos. Corresponde a una aberración que, sinceramente, pienso que no tiene que ver absolutamente nada con la razón de ser del talento humano en salud, y creo que es un insulto para la mayoría de los que pertenecemos a los gremios de la salud, que den por hecho que lo nuestro es destruir a otro ser humano. Nada más cicatrizante del dolor que causa la pérdida de un ser querido que la paz de haberlo acogido hasta el final.
Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Polémica ha generado en el país la reglamentación de la eutanasia tras un fallo de la Corte Constitucional en 1997. Por fin el Ministerio de Salud, tras la indecisión del Congreso, decidió reglamentar la eutanasia en el país. Queremos que opine sobre qué piensa de la reglamentación de la eutanasia en nuestras redes sociales, @Teleantioquia #AFondo, y también en nuestra línea telefónica 232-5167. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Juan Pablo Otálvaro, médico anestesiólogo de la Universidad de Antioquia. Hola Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá hablando de este candente e interesante tema. Así es, y también nos acompaña Juan David Osorio, él es médico cirujano del CES, especialista en cuidados al cuidado de la vida. Al final de la vida. Al final de la vida. Juan David, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jorge, gracias por permitirme acompañarlos en este tema tan interesante y que indudablemente generará debate de hoy en adelante. Lo primero que quiero conocer es las posiciones de ustedes, si están a favor o en contra de la eutanasia. Empiezo por el médico Juan Pablo. Bueno, tal cual y como la reglamenta actualmente el Ministerio, que fue el último pues, que dio su palabra recientemente, tengo que decir que estoy a favor del derecho a morir con dignidad, como ha sido titulada esta resolución, la 1216 del Ministerio de la Salud y la Protección Social. A favor. ¿Y qué piensa el médico Juan David? Jorge, cuando nosotros tenemos una formación como médicos, yo no soy solo Juan David Osorio, el médico que habla en Teleantioquia entre los que nos ven. Yo soy alguien que representa algo que es mucho más grande que nosotros, que se llama medicina, y que nuestra formación y nuestros principios médicos y principios éticos nos inducen a que la vida hay que preservarla, conservarla y cuidarla, no acortarla y quitarla de manera deliberada. Aquí ya entramos en un debate, porque la Corte Constitucional tomó esta decisión, ya fue reglamentada por el Ministerio de Salud, y en un caso, ante el cual, un eventual caso de una persona que solicite ese derecho a una muerte digna, ¿usted qué haría? Pero vale, lo primero que hay que reconocer es que si está en contra. Sí, el reconocimiento de la eutanasia indudablemente dice que hay una incapacidad médica o social para un tema como es el proceso de vida y la calidad de vida y por ende la calidad y dignidad de muerte del paciente que tiene una enfermedad terminal. Entonces, lo que hay que decir antes de que el gobierno nos diga, vea, tenemos la posibilidad de eutanasia en Colombia es ¿qué ha pasado en Colombia hasta el día de hoy que no se ha hecho lo adecuado? Y la pregunta que yo haría adicional es, ¿los médicos somos incapaces de abordar al paciente con la enfermedad terminal y de darle el manejo adecuado para que el paciente tenga una vida digna y una muerte digna y que tenga el acompañamiento médico para esa situación? Entonces la pregunta es, ¿el problema es del médico que es incapaz o somos tan capaces, pero tenemos un Estado que desde la parte de salud no está en condiciones y en capacidad de ofrecerle a ese paciente los recursos que médicamente es disponibles tanto a nivel nacional como a nivel mundial? ¿Su opinión? Mi opinión, creo que hay algo que se nos olvida. Estoy de acuerdo con el doctor que nuestro fin como médico es preservar y en lo posible alargar la vida humana, pero en estos casos, tal y cual como está reglamentado actualmente, son casos en los cuales ya se ha determinado que la vida del paciente no puede ser salvada, es una enfermedad terminal como tal. Y lo otro importante de nuestra función como médicos, y pienso que es un papel preponderante, es el de ser una persona piadosa. Y parte de ser una persona piadosa es ofrecerle a ese paciente, ya que tenemos un papel de privilegio dentro de nuestra sociedad, esa opción de morir sin dolor, dignamente, con un conocimiento de causa y voluntariamente, eso sí. Sin embargo, cuando vos estás hablando de morir dignamente, o sea, tenemos el recurso de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos a nivel internacional reafirman la vida y reconocen la muerte como un proceso natural. Pero ante reconocer la muerte como un proceso natural, no dicen que nosotros de manera voluntaria debamos quitársela. Tenemos el recurso, tenemos el conocimiento y tenemos las capacidades. Si un paciente llega a nosotros buscando una intención eutanásica, si nosotros decimos los cuidados paliativos no pueden ofrecer ese abordaje en las instituciones a nivel domiciliario. Entonces, estamos viendo que somos unos incapaces dentro del conocimiento que hemos adquirido tan amplio durante tantos años de historia. ¿Pero qué camino queda para un paciente cuando esos cuidados paliativos no funcionan? Lo primero es, realmente no funcionan los cuidados paliativos que se le están ofreciendo al paciente. Cuando el paciente tiene una decisión eutanásica y le pide a un médico, doctor, por favor, ayúdeme a morir y deme algo para terminar mi vida, vos no puedes ver el proceso de sufrimiento del paciente solo determinado por algo físico. O sea, hay un concepto que es el dolor total y el sufrimiento total. Cuando un paciente tiene dolor, el dolor no solamente está en el cuerpo, el dolor está en su sentir, en su pensar,
en su creer, en su actuar. Y el concepto de dolor total habla de que hay un dolor biológico, social, espiritual, emocional. Yo tengo que preguntarle al paciente qué está motivando su intención eutanásica. Si el paciente lo que tiene es que tiene una familia que está y uno lo ve, y en el día a día uno lo ve, es que doctor, a mí lo que me preocupa es que yo soy una carga para mi familia. Y si yo soy una carga para mi familia, hombre, pues la mayor forma de terminar esto y dejar de ser la carga y de preocuparlos a ellos es que me quiten la vida. Pero cuando uno entra a hablar con ese paciente y le dice, venga, cuando usted está siendo cuidado con amor, contemplado con amor, manejado con amor, y esa familia, usted no es una carga para ellos, y le están dando lo que usted, en la misma condición del otro paciente, les daría a ellos, que sería amor y cuidado, el paciente dice, hombre, realmente tiene razón, puedo no ser una carga. Y si el concepto es dolor, a ver, hay medicamentos disponibles en nuestro país para controlar el dolor, y los médicos paliativistas de nuestro país, y hablando de los paliativistas de nuestra ciudad, que reconozco que son muy buenos, están en capacidad de abordar un dolor desde el manejo meramente médico, que es dar el medicamento, que se lo tome, que se lo aplique, hasta un manejo que se llama intervencionista, que es el manejo dado por un subespecialista en dolor que se llama algesiólogo. O sea, si yo agoto todos los recursos en ese paciente y el señor o señora me dice, vea, hombre, es que infortunadamente a pesar de lo que me hace, no puedo. Sirvió. Venga, ¿qué hago yo por ese paciente? Y te voy a contar una historia que tuve un paciente que vimos de una manera interdisciplinaria entre medicina interna, cirugía, el servicio de psicología de la institución donde lo vimos y yo. Era un señor que llevaba 8 años sufriendo. El señor hace 8 años le habían realizado una cirugía por un cáncer de colon. Le sacaron el colon, era un señor obeso, diabético, adicional a eso hizo una insuficiencia renal que requería diálisis. Le sacaron el pedazo de tumor de colon, le hicieron la cirugía, se complicó. Después de la cirugía se empezó a hacer unas cosas que llaman fístulas, que a través de la piel hace unos conductos del intestino a la piel y botaba materia fecal por la piel. Adicional a eso le pusieron una colostomía, que es un intestino que no queda en la parte normal, pero queda en el abdomen por donde da el cuerpo. El señor estaba sumamente angustiado y todo el mundo le cerraba las puertas y decía, vea hombre, por usted no hay nada que hacer. Que es la otra frase triste, o sea, que no tengamos nada que hacer para curar al paciente no quiere decir que no tengamos nada que hacer para proporcionar calidad de vida o calidad de muerte en ese paciente. Pero se lo dijeron otros médicos, entonces. Muchos médicos. O sea, en 8 años vos llegas a las clínicas y cuando vos tenés complicaciones quirúrgicas, entras, salís. Y muchos médicos, entre ellos cirujanos, le decían, no, es que no podemos operarte porque ya tenés un montón de complicaciones que si entramos al abdomen lo que hacemos es complicarte más. Claro. Cuando llegó a la institución, nos sentamos a escucharlo. Es que, ¿cuál es el problema de los médicos en general? No nos tomamos el tiempo necesario, no el que yo necesito, el tiempo necesario que nuestros pacientes, los de todos, necesitan. Cuando yo escuché al paciente en compañía del internista y del cirujano, el paciente nos contó toda la historia, nos demoramos más o menos 45 minutos conversando con el señor, pero finalmente nos dijo, vea, yo hace por lo menos 2 meses intenté suicidarme y lamentablemente no me sirvió lo que me tomé, pero es que yo me quiero morir. Tengo una esposa, tengo 2 hijos, tengo un nieto que se llama Miguel Ángel, que recuerdo muy bien el nombre, y me da una tristeza enorme dejarlos. Pero es que para mí esto no es vida. Yo tener un montón de secreciones por la barriga, tener una colostomía, estoy dando por debajo normalmente. Y finalmente, entonces, ¿qué sucede? Al paciente lo que le digo, venga, vamos a gastar los recursos. Controlemos el dolor porque tenía dolor. Intentemos secarle sus secreciones porque tenía secreciones. Intentemos que cirugía nos dé un último concepto. Y si no, si vos dices indudablemente que no, y que estás con tanto sufrimiento, que el dolor no se pudo controlar, que las secreciones tampoco, entonces hay una alternativa que la plantea los cuidados paliativos a nivel mundial y se llama sedación paliativa. Y la sedación paliativa no es una actividad eutanásica, es una actividad ortotanásica, es procurar que el paciente, con la pérdida de la conciencia, porque lo dormimos para quitarle la conciencia, al no tener conciencia no hay sufrimiento. Y al no haber sufrimiento, el paciente puede vivir los días que pueda estar bajo la inconsciencia, pero no tengo que inducirlo a que se muera más rápido. ¿Y esto no implica un sufrimiento para la familia adicional también? Puede ser mayor el sufrimiento de que tengan que ver a un papá, a un abuelo y a un esposo que lo tienen que dejar abruptamente porque todo lo estamos desesperanzando. Yo creo que quiero escuchar la opinión entonces de Juan Pablo al respecto. Bueno, yo considero que la opinión del doctor es bastante importante y en un mundo ideal las cosas suceden así, pero tenemos que devolvernos un poco a la realidad. E incluso si así funcionaran las cosas, eso ya está comprobado, 1 de cada 10 pacientes sigue optando por la eutanasia. 1 de cada 10 pacientes a los cuales se les ofrecen las condiciones ideales, o sea, darle el manejo paliativo, todos los cuidados paliativos del caso, 1 de cada 10 sigue prefiriendo terminar dignamente con su vida. Entonces, ¿qué es lo que busca esta reglamentación, esta resolución nueva del Ministerio? Lo que busca es despenalizar, número 1, o sea, volverlo no homicida al médico como tal,
porque era una de las problemáticas, y también darle las herramientas a las IPS y a las EPS para que el paciente no le cierren las puertas, no le den la espalda cuando definitivamente y de una manera consentida, de una manera informada, que es lo más importante, creo, Jorge, decide y sigue queriendo determinado en terminar su vida de una manera tranquila, de una manera sin dolor. Y es ahí donde el médico cumple la función piadosa, que es la que yo tanto estoy defendiendo en este momento. Muy bien, vamos a primero, ya tengo una llamada, hace un ratico está doña Beatriz, Beatriz Higuita, desde el barrio Calasanz, esperando. Entonces, doña Beatriz, la saludamos hoy en A Fondo. Muy buenas noches y adelante con su opinión. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo quería decir algo para las personas que realmente están defendiendo la eutanasia. Lo primero es que están defendiendo el hecho de que es la decisión del paciente, pero como ya lo han mencionado ustedes, es una decisión no solamente del paciente, ahí se compromete el cuerpo médico. Entonces la pregunta sería, ¿cómo van a sacar el cuerpo médico de ser psicológicamente probados por esta práctica? Aquí no estamos hablando de una simple toma de sangre, estamos hablando de dar el último suspiro a un semejante. Sí. Ese es un punto. Lo segundo, las instituciones prestadoras de servicios de salud que normalmente deben luchar por la vida, ya no serían solamente eso, o sea, también sería un lugar donde se va a dar la muerte, se convertirían de pronto en lugares muy ambiguos. En Colombia de por sí tenemos muchos problemas con las entidades de salud, con dar medicamentos, tratamientos a las personas con ciertas enfermedades. ¿En qué se convertiría ahorita si, pues, con esta práctica? Es mucho más fácil recomendarle o llevar a un paciente a que se haga la eutanasia que seguir como cubriendo como ya lo han dicho, los cuidados paliativos. Eso es mucho más costoso. Claro. Y la pregunta que les haría también es, ese del derecho a morir dignamente. Mi pregunta es, ¿de qué manera la vida de un ser humano puede ser tan indigna que solo le vamos a devolver esa dignidad con la muerte? Yo creo que se debe garantizar la dignidad con la vida y no en la muerte. Y por último, yo creo que realmente la eutanasia es como la última opción de una sociedad realmente egoísta, que abandona, que no quiere luchar y pues que no quiere cuidar ya como a sus miembros. Es borrar el problema, pues no lo trata. Por supuesto. Esas son como preguntas y comentarios al mismo tiempo. Claro que sí, Beatriz. Muchas gracias por su llamada desde el barrio Calasanz. Es una sociedad egoísta esta que piensa en un solo camino, como es el de la eutanasia, que en este momento ya fue reglamentada pues por el Ministerio de Salud, luego de un fallo que ya tiene mucho tiempo, pues es de 1997. Yo pienso que el que dictamina o no que una persona vive una vida digna, disierno de la televidente, no es una sociedad, es la misma persona quien considera si su vida es digna o no. ¿Basado en qué? Basado en toda una experiencia, basado en sus condiciones y cómo era su trabajo cuando estaba con sus condiciones 100% aptas, cuando una persona activa dentro de una sociedad, productiva, que podía utilizar sus 4 miembros, que podía moverse, que podía compartir en familia. Cuando esa persona considera que por el menoscabo de una enfermedad, su familia está sufriendo en torno a su enfermedad, considera que sus condiciones ya no son las mismas, es el momento en el que la misma persona dice, mi vida ya no es digna, pero no es quien la sociedad para decir si la vida de alguien es digna o no. Y eso lo ampara también la Constitución. Por supuesto. Recordemos que la Constitución, número 1, defiende la vida y los médicos también la debemos defender, pero la vida digna, la vida con educación, la vida con salud, la vida con todas estas cosas que nos hacen seres humanos. Y eso es en lo que se debe centrar tal vez la discusión. No estamos hablando de casos socialmente aceptados, estamos hablando de casos puntuales de familias y seres enfermos terminales quienes consideran que su última opción en el momento es terminar con su vida, a pesar de que se les han ofrecido los tratamientos y las opciones óptimas para seguir adelante con ello. Médico. Sin embargo, la dignificación de la vida tiene la capacidad del Estado de ofrecerla, dando unos muy buenos recursos desde el sistema social en salud. En Colombia, lamentablemente, el acceso de la mayoría de los pacientes a una institución de alto nivel de complejidad donde le puedan dar el mejor abordaje y que pueda ser manejado de manera interdisciplinaria por el médico tratante en la enfermedad que tenga, llámese neumología, cardiología,
hepatología del paciente con la enfermedad hepática, neurología, con el apoyo de los cuidados paliativos que hacen el abordaje médico del paciente y los cuidados al final de la vida que haremos el abordaje psicosocial del paciente en la enfermedad terminal que está sufriendo. Si nosotros le aseguramos al paciente tranquilidad, confort, paz, resolvemos sus situaciones sociales que lo están angustiando en su proceso de terminalidad, el paciente puede lograr dignidad en ese morir. Entonces, no es decir, como dice el Estado actualmente, es que no tengo el recurso. Lo más sencillo ante no tener el recurso es no invertir en eso, ni buscar qué es lo que necesitamos, ni mejorar la capacidad de atención, no. Démosle la salida más rápida es la eutanasia. Y cuando un paciente está siendo mal abordado, un paciente con dolor, así no tengo la enfermedad terminal, un paciente con dolor que no sea bien manejado es un paciente que quiere morir. Si uno le resuelve al paciente la situación de dolor, de asfixia, de náuseas, de vómito, su situación psicológica, una depresión, el paciente puede tener la capacidad de desistir de esa idea. Ya veo opiniones aquí, variadas opiniones en el Twitter. Martín Salazar asegura, se puede llamar vida cuando una persona está inconsciente, postrado en una cama. Apoyo las razones del doctor Juan Pablo. Luz Marina Toro dice, no a la eutanasia, la vida es de Dios, el sufrimiento existe para el bien de alguien, quizás para aprender a ser generosos. Son algunas de las opiniones. Pero me llama la atención esta de Martín Salazar, quien asegura si verdaderamente se puede llamar vida a una persona cuya existencia se está prolongando en una cama, tal vez inconsciente. A ver, es que cuando uno habla del concepto de vida, no habla solamente del tener conciencia o no tener conciencia, la vida es integral. Y uno habla de muerte desde la medicina legal, cuando el paciente hace el paro cardíaco y respiratorio ya no funciona. ¿Sigue estando vivo? Sí. ¿Sigue siendo un ser humano vivo? ¿Que ha perdido la conciencia por una situación? Sí. Y ahí voy yo. Si el paciente perdió la conciencia, cuando yo tengo pérdida de la conciencia no tengo la capacidad de sufrir. Entonces, ese que está en una cama postrado, que no tiene conciencia, está sufriendo. Y vamos a los niños que tienen parálisis cerebral, que están desconectados del medio, pero que son importantísimos para sus familiares y para sus cuidadores, y que los cuidan, los protegen, los llevan y evolucionan 10, 20 años. Exacto, pero una persona inconsciente, digamos... Pero es que inconsciente es, no tengo capacidad de entender lo que me rodea o estoy completamente dormido. Cuando inducen, por ejemplo, una persona precisamente a la inconsciencia o que está dormida precisamente dentro de los cuidados paliativos, eso es válido, ¿cierto? Sí. Eso es posible. ¿Esa persona puede tardar cuánto tiempo? ¿Puede tardar 4, 5, 6 meses, un año? No. En promedio, lo que hablan los expertos en cuidados paliativos es que cuando uno practica una sedación paliativa en un paciente y los expertos que lo hacen la practican, se habla de un término de días, no un término de meses. ¿Por qué? Porque el paciente en estado de inconsciencia obviamente está permitiendo la evolución natural de su enfermedad, porque no se está haciendo nada en contra de esa enfermedad. Y cuando vos quitas la conciencia, lo que hace el paciente es consumir lo que deba consumir hasta que termine. Y se le sigue hidratando en caso tal de que se requiera. Perfecto. Y en caso tal de que se requiera o no se requiera, se define si se le sigue alimentando o no. Pero sigue siendo una vida, indudablemente. Jorge, creo que hay que hacer hay que puntualizar algo. Por supuesto. En este caso, la resolución nos habla es de personas que están conscientes o que previamente hayan dado su voluntad, bien sea dando un documento legal o hayan dejado una grabación o hayan dejado un video. No estamos hablando con personas que están, ya sea en coma inducido o en un coma por alguna enfermedad neurológica o de otra índole. Estamos hablando de personas conscientes quienes expresan su voluntad. Ni siquiera a través de una persona, no se puede. No tampoco se puede, tiene que ser una persona autónomamente definir su voluntad ante su médico tratante. Y la otra condición que nos plantea la resolución es que esa enfermedad es terminal. Y eso sí, ya existen unos acuerdos ya muy bien establecidos en la medicina de cuándo una enfermedad es terminal o no, cuando no hay más tratamientos para dar un plan curativo a esa persona. Entonces creo que no estamos hablando de una persona que tuvo un accidente automovilístico y está en un respirador en una unidad de cuidados intensivos. Tampoco estamos hablando de un menor de edad. Tampoco estamos hablando de esa persona que no es consciente por una enfermedad neurodegenerativa. No, estamos hablando de una persona que en pleno conocimiento de causa, que se conoce a sí misma, que conoce tu pasado, que conoce su familia. Miren que yo he utilizado varias veces ese término y de pronto ahorita ampliamos un poco más junto con el doctor lo importante que es la familia para un paciente terminal. En fin, es un paciente que de por sí es consciente totalmente, mayor de edad, es responsable de sus determinaciones y se conoce a sí mismo. No estamos hablando de un vegetal
como lo conocemos en el argot popular. Sí, por supuesto. Frente a eso, entonces, hay suficiente claridad. Tenemos una llamada de Hugo Santamaría desde el municipio de Bello. Hugo, buenas noches y adelante con su opinión. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy educador y me preocupa demasiado que en aras de una supuesta amor y respeto a la vida se irrespete la responsabilidad individual y colectiva y familiar cuando un individuo, una persona, un adulto, con toda la reglamentación concreta y clara, se le impide que obligatoriamente él obedezca a su ética y a su moralidad. Vale decir, estoy total en favor de que se ejecute esa providencia para que quien quiera morir dignamente lo haga. Claro. Es sumamente coincidente que quienes más se oponen a este respeto a la individualidad son los que se oponen, por ejemplo, a que la paz se lleve a cabo. Entonces se habla de la paz individual, se habla de la paz amorosa, pero las mismas personas que se oponen a ello son precisamente quienes se oponen a que dignamente. Si se oponen por factores religiosos que son completamente válidos, pues es apenas obvio que quien no se acerque a una religiosidad concreta de quienes se oponen a ello, pues también debe respetarse esa posición. Recuérdese claramente que esta legislación no es obligatoria, es simplemente que se respete la dignidad de quien quiera hacerlo. Quien no quiera hacerlo, pues obviamente no lo hace. En conclusión, como educador, como amante de la vida, como amante del respeto a la idiosincrasia cultural, como amante de los valores humanos, es apenas evidente que hay que hacer respetar de manera pacífica, obviamente, esa dignidad de poder morir dignamente. Sí a la vida, sí al amor, sí a la vida con dignidad. La sedación paliativa, de la cual se comenta, es casi que una gran contradicción. Si estoy paliado, si estoy sedado, no tengo ninguna vivencia. Y no hablo de manera ética, porque algunos plantean, por ejemplo, que simplemente lo paliativo es un negocio grandísimo. Yo no me refiero a eso en términos peyorativos, pero podría ser un negocio grandísimo. Muchas gracias, buenas noches y que el debate sea pacífico, hermoso y tierno por la vida. Claro que sí, don Hugo, muchas gracias. En eso estamos y eso estamos procurando hacer hoy en A Fondo. El plantea varios temas interesantes. Sí. Uno es el médico, digamos, ¿qué posición asume? Usted es médico y la pregunta se la hice muy al comienzo, pero llega un paciente que definitivamente dice expresamente, con toda la conciencia, quiero morir dignamente. ¿Qué actitud o qué posición debe tomar el médico cuando ya hay una legislación vigente, una reglamentación dada, hay un fallo de la Corte Constitucional que autoriza a esa persona precisamente a tomar esa decisión en conciencia? Cuando nosotros como médicos, dentro de nuestra formación, estamos en desacuerdo de las actividades eutanásicas, porque van en contra de nuestra ética y en contra de nuestra formación al día de hoy. Y no hablo de si el médico es especialista, no, la medicina como tal. ¿Por qué la ética? Porque a veces esta discusión también se está dando en términos morales. Pero ¿por qué desde la ética? Porque no se puede practicar la eutanasia. Porque es que la ética nos da a nosotros una orientación donde nos dice que la medicina no está creada para terminar de la vida del otro. La medicina como tal está hecha para cuidar, conservar, mantener y proteger la vida del otro. Un momento, Juan Pablo. Hay que recordar ahí, terminológicamente, moral habla de colectivos, ética habla de individuos. Entonces, la ética de una persona es por la cual se proclama o se constata la objeción de conciencia. Y es tan respetable la objeción de conciencia del médico que no quiere practicar la eutanasia, como lo es la decisión informada del paciente acometer la eutanasia. Claro. Ambas decisiones, bajo la ley, son igualmente cobijables. Pero entonces, y hay que la decisión es de la institución ellas. médica. La institución médica sí no puede, digamos, negarse a atender a ese paciente. El médico puede optar por objeción de conciencia por los principios que tenga, que dice, sea, de carácter religioso, ético, de carácter moral. Los que mencionas. Pero las instituciones, según lo plantea la resolución, no pueden objetar en conciencia. Bueno, y si un paciente llega a un hospital, llega a una IPS, a una institución médica, y los médicos dicen, no señor, aquí por objeción de conciencia no vamos a practicar la eutanasia. Entonces, ¿qué puede pasar? Eso puede pasar, digamos. Sí, totalmente. Pero la responsabilidad no es de la institución, la responsabilidad es de la aseguradora, que está encargada de darle a ese paciente su proceso de salud y su proceso de vida digna y muerte. Entonces, la aseguradora debe determinar dónde se practica ese procedimiento. El Ministerio de Salud y la Protección, en días recientes, nos plantea un flujograma bastante interesante dentro de su resolución. El viceministro y el ministro se dedicaron a esta labor inicial de pedagogía. Yo pienso que el paso inicial de una ley o una resolución es pedagógica. Y eso es lo más importante, que la gente conozca cuáles son los pasos a seguir,
porque estoy seguro que más de uno de nuestros televidentes está preguntándose, Claro. incluso con enfermedades terminales, entonces, ¿cuál es el proceso que debo seguir? Claro. Lo principal es ir con su médico tratante. El médico tratante es, digamos, el que prende todas las alarmas en el sistema. ¿Y prende las alarmas de quién? De la IPS, porque cada IPS que vaya a tratar este tipo de pacientes, estamos hablando de pacientes terminales que en principio, si están en ese punto nivel del sistema, están en instituciones de mediana o alta complejidad. Entonces estas IPS tienen que tener un comité ya preestablecido, integrado por 3 personas, que son un jurista o un abogado, una persona, un humanista, llámese psicólogo clínico o psiquiatra, y un médico especialista en la patología terminal del paciente. Exacto. Prende las alarmas de ese comité y prende las alarmas, el engranaje de todo un sistema. Ese médico tiene la obligación de, número 1, establecer si la enfermedad del paciente es terminal o no. Y número 2, dar el consentimiento informado al paciente. El consentimiento informado tiene que constar de una descripción detallada al paciente de la patología que tiene. Las otras opciones terapéuticas que eso nos ha explicado el doctor, que principalmente son los cuidados paliativos. Y tercero, explicar el procedimiento de la eutanasia como tal. Una vez se constate en eso y se tenga ese consentimiento firmado y diligenciado, el paciente entra, o el caso del paciente, la historia clínica, entra al comité científico. El comité científico tiene 10 días hábiles para determinar si el paciente es apto o no para seguir adelante con la eutanasia. En cualquier momento, el médico tratante tiene la potestad de interconsultar a cualquier otra especialidad, ya sea Aparentemente es como un médica. proceso muy dispendioso. Llamémoslo dispendioso, sí, porque hay que revisar caso por caso. Y en eso me parece excelente, Jorge, porque es que ya no nos digamos Exhaustivo, mentiras. por lo menos. Y no nos digamos mentiras, Jorge. Hace más de 17 años se viene realizando la eutanasia en Colombia de manera soterrada, de manera encubierta, con unas prácticas que no son óptimas. Entonces, lo que busca también esta reglamentación Claro. es brindarle todas esas herramientas de seguridad al sistema, al médico y al paciente, quien es en que gira todo, alrededor de quien gira todo ese engranaje, para que las cosas sean llevadas de un buen término. Discúlpame, termino entonces. Es que me tengo que ir a una pausa. Si quieren, Claro que sí. ahora terminamos de discutir un poco cuál es este proceso, lo retomamos Perfecto. nuevamente porque tenemos que irnos con un avance rápidamente en el canal. Leo 2 Twitter, el objeto de los profesionales de la salud es preservar la vida, no deshacerse de la persona enferma, opina Jennifer Franco. Y Martín Salazar asegura, Gustavo Cerati estuvo 4 años en coma, donde dependió totalmente de otras personas y equipos médicos. ¿Eso es vida? Ese es el debate hoy en Teleantioquia. Estamos hablando de la eutanasia a propósito de la reglamentación del Ministerio de Salud. Ya regresamos.
Muy bien, estamos hablando de eutanasia a propósito de la regulación establecida por el Ministerio de Salud después de ese fallo de la Corte Constitucional en 1997. El Congreso, digamos, no reglamentó este fallo y obviamente tuvo que intervenir el Ministerio de Salud para poderle dar vía libre a la eutanasia en el país. Estamos hablando con el médico Juan Pablo Tálvaro, él es anestesiólogo de la Universidad de Antioquia, y también con Juan David Osorio, médico cirujano del CES y especialista en cuidados al final de la vida. Juan Pablo, habíamos dejado en punta, digamos, el proceso que tiene que recorrer una persona para poderse practicar la eutanasia. Terminemos un poco eso para poderle ilustrar a los televidentes, inclusive retomemos desde el comienzo cuál era el inicio de ese proceso. Claro que sí, entonces retomando un poco, tenemos un paciente mayor de edad con una enfermedad terminal, tenemos un paciente en completo dominio de su conciencia, de su parte pues intelectual, tenemos un paciente que está sufriendo, ¿cierto? Sí. Y que en el caso ideal se le está ofreciendo el manejo óptimo, que concuerdo con el doctor, muchas veces no se cumple. Entonces el paciente va donde su médico tratante y es este médico tratante quien prende las alarmas del sistema y redirecciona al paciente al comité científico de cada IPS o a la IPS donde el paciente está consultando. Ese comité técnico científico está integrado por un médico de la especialidad de la patología del paciente, Sí. un abogado o un especialista en leyes y un humanista. Sí. Ellos tienen 10 días para examinar el caso del paciente, revisar toda la historia clínica, ver si el paciente si era idóneo para tomar Claro esta que sí. decisión. Y a los 10 días, si tienen alguna duda, pueden disponer que se necesita alguna ayuda externa. Y si no, le dan a las EPS, si dicen el paciente va para este procedimiento, para la eutanasia, tiene 15 días la EPS para llevar a cabo el procedimiento. Por supuesto. Sí, le quería preguntar al médico Juan David, ¿son muchos los casos que se pueden presentar en una ciudad como Medellín de personas en estado terminal, de personas con enfermedades que ya harían pensar a esas mismas personas en morir dignamente? Sí, indudablemente. ¿Y en qué casos? Digamos, ¿cuáles son los que más se atienden en la ciudad? Indudablemente se ve mucho paciente con enfermedad terminal que puede ser oncológica y no oncológica. Obviamente los que más se ven y los que más uno alcanza a ver en el abordaje que uno hace es pacientes con enfermedades oncológicas, o sea, el paciente con cáncer. Pero lo que Juan dice, o sea, en ese proceso yo creo que el Estado tiene que ser muy claro, y es que cuando yo doy la posibilidad, abro la puerta de la eutanasia, o sea, tengo que reforzar lo paralelo a ese manejo. Y aquí se ven pacientes, y cuidado paliativo me parece que en la ciudad nuestros especialistas en cuidado paliativo son muy buenos, y las instituciones que tienen la opción de cuidado paliativo también son buenas. El problema es que no todos los pacientes tienen el acceso a cuidado paliativo. Entonces, el Estado, si va a garantizar la opción de una medida eutanásica, está en la obligación de garantizar un manejo integral del paciente con enfermedad terminal, que lo vea el médico especialista de la patología que lo está llevando a su terminalidad, que lo vea un especialista en cuidado paliativo, que lo vea psicología, que lo vea trabajo social, y que tenga un acompañamiento espiritual que es fundamental al paciente y a la familia. ¿Y en cuántos casos se está presentando eso en el país? O en Medellín, por ejemplo. Mire, es muy difícil saberlo, pero ¿en cuántos casos ese paciente efectivamente no tiene acceso a esos cuidados paliativos? seguramente muchos pacientes. A ver, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros tenemos una disponibilidad a un servicio, que es lo que pasa con todos los servicios médicos, los pacientes tienen acceso a un profesional, pero el profesional de cuidado paliativo acá no es una especialidad que abunden muchos y que están nada más en los altos niveles de complejidad, o sea, tercer nivel de complejidad. No todos los pacientes tienen acceso al tercer nivel de complejidad y no todos los pacientes tienen acceso a una consulta. Pero entonces aquí no estamos hablando de personas que ya lleven una progresión en la enfermedad, es decir, que lleven 2 o 3 meses con una enfermedad y que efectivamente ya estén siendo atendidos en niveles de alta complejidad. No, porque es que la enfermedad terminal está determinada por los 3 o 6 meses finales de su proceso de enfermedad. Por ende, en 3 o 6 meses el paciente se va a enfrentar a un montón de situaciones clínicas que lo van a poner mejor o que lo van a poner peor y que puede recibir un abordaje bueno, regular o malo. Pero es decir, un paciente con cáncer terminal no está siendo atendido en un primer nivel. Sí puede ser atendido, porque es que la gran mayoría de nuestros pacientes pertenecen al plan obligatorio de salud y hay un importante porcentaje que pertenecen al régimen subsidiado. Y el régimen subsidiado normalmente, o el POS, normalmente no los ingresa o no los atiende por urgencias el alto nivel de complejidad, porque entonces se nos reventaría el sistema de salud, porque el alto nivel de complejidad atiende pacientes con enfermedades complejas que requieran manejos institucionales complejos.
Por ende, ¿qué hace la red de salud de nosotros? Venga, vaya primero a urgencias del primer nivel, que es donde está el médico general, o urgencias del segundo nivel, que es donde hay un médico general, donde hay un cirujano, donde hay un internista. Pero muchos pacientes al llegar allá, si tienen la fortuna de que van con un médico comprometido con la situación del paciente y con el estado de terminalidad y que le interese el abordaje integral del paciente, le dice, venga, vamos a hospitalizarlo y si no tenemos el recurso, vamos a remitirlo donde está el recurso. Pero muchas de las quejas que uno escucha, y no digo que todas, pero muchas de las quejas que uno escucha de los pacientes es, vea doctor, es que yo fui a urgencias de X o Y institución y el médico me dice, vea, es que usted sabe que tiene un cáncer, sabe que no hay nada más que hacer, que eso es falso, porque siempre habrá que hacer. Y como no tenemos nada que ofrecerle, entonces váyase con la fórmula que tiene para su casa y espere que lo vea el especialista que lo está manejando por consulta. Entonces la mayoría de esos pacientes, ¿qué les toca irse para la casa a esperar? Con un montón de angustia que nadie les está resolviendo, Claro, con un Juan Pablo. recurso que se llama eutanasia. Juan Pablo. Estoy de acuerdo que la mayoría de pacientes llegan ya a altos niveles de complejidad, mediana o alta complejidad, ya son pacientes que vienen encausados dentro de un manejo de la enfermedad. La minoría de pacientes, digámoslo así, vendrán de primeros niveles de atención y es obligación de la EPS redireccionarlos a la IPS donde puedan seguir su proceso, ¿cierto? Desde el año pasado también, mediante la ley 1733, los cuidados paliativos en el país están reglamentados y se deben ofrecer a todos los enfermos terminales. Sabemos que falta todavía mucho camino y en eso también estoy de acuerdo Ahora con quiero el doctor. plantear un tema realmente, y lo dijo ahora uno de los televidentes. ¿Son los cuidados paliativos un negocio? No, porque es que Extender la vida de una persona con drogas, con medicinas, durante un tiempo indeterminado, ¿es un negocio? no, porque los cuidados paliativos de los expertos en el tema dicen que el cuidado paliativo no apoya la eutanasia y por ende apoya la dignidad del paciente y en función de su estado de vida lo que tenga que durar, pero ni alarga ni acorta la situación de vida del paciente. Un paliativista no alarga ni acorta el estado de vida. Por ende, le da al paciente en el tiempo que dure, una semana, un mes, 3 meses, la atención y el manejo que requiera. Y cuando vos estás haciendo... Pero el cuidado paliativo, ¿hasta dónde llega? Hasta el final. Y supuestamente después de eso ya entraría el manejo de la ¿Y el familia. final es cuándo? Cuando se muere. Pero el final es un mes, 2 meses, No, 3 depende de la meses, enfermedad. 4, Ahora, 5 quiero meses. yo también recordar un término de que se hablaba un principio en el video que les mostraron ustedes a los pacientes. Es una delgada línea entre ortotanasia y distanasia. O sea, ¿cuándo es encarnizamiento terapéutico? ¿A qué persona le gustaría estar conectada a aparatos, alimentarse por una sonda, a recibir asistencia ventilatoria, a recibir asistencia para sus necesidades fisiológicas? Y todo eso también podría encaminarse en el curso de los cuidados paliativos. Pero entonces, ¿hasta qué punto está cada persona dentro de su determinación dispuesta a someterse a eso? Creo que es una decisión completamente individual. Pues claro, es una decisión individual y obviamente los cuidados paliativos se están dando dentro de la medicina. Y si no, veamos un ejemplo que preparamos en A Fondo frente a lo que son los cuidados paliativos y personas que están trabajando en este tema en la ciudad. En medio del polémico debate por la eutanasia en Colombia, encontramos en Medellín un médico que de una manera particular y humana acompaña a sus pacientes en la fase terminal. Esta es la línea del milagro, donde está la curación, la desaparición de la enfermedad, y aquí está la línea del alivio del dolor. Para muchos pacientes en fase terminal, asistir a un consultorio médico implica llanto, dolor y sufrimiento. Pero al entrar al del doctor Tiberio Álvarez, esta carga desaparece por unos minutos. Él crea un ambiente de paz, tranquilidad y magia. Todo eso incluye también una música que yo pongo de fondo, un piano que suena 24 horas, un olor y la luz, personajes que de la tragedia y la comedia que ayudan de alguna manera a crear un ambiente mágico como de tranquilidad y de paz. El doctor Tiberio también se vale de su personaje favorito, Charles Chaplin. En muchas de sus consultas lo personifica para aliviar el dolor de sus pacientes terminales por medio del espectáculo y la diversión. Aquí hablamos es de la persona y no de la enfermedad. Por eso esta consulta es más de sufrimiento que de dolor y no es tan médica. Ya lo han visto los mejores médicos de la ciudad y queremos hablar en esa persona que sufre, que se angustia, que tiene miedo del futuro, que piensa en los hijos y que se reencuentra consigo mismo.
Tú no debes tener la capacidad de subir al gran empresario, al gran ingeniero, pero también ir al tuguriano o al que viene de la comuna. Aquí nos encontramos todos porque en este momento todos somos iguales. También con espectáculos de magia logra tener resultados en sus pacientes que muchas veces la medicina no puede hacerlo. Y la pregunta es más o menos, doctor, ¿cierto que no me estoy muriendo en este momento? Pero si la ves decir subí, sí. Le doy un golpe así, mira. Esa era, eso. Yo decía que no era un corazón redondito, sino eso, como un trebolito. ¡Ay, esa era! Yo trabajo con la esencia del humano y eso es lo bonito de este trabajo, donde los rostros se van difuminando, uno ve al anciano, la persona joven bonita, el niño, hasta que no queda sino la esencia del humano con la figura que tú le quieras poner. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero sí estoy de acuerdo que la reglamenten, ¿cierto? Nosotros trabajamos con ayudar a morir con dignidad, no con la intencionalidad de matar, sino que cuando ocurra la muerte, sin apresurarla ni posponerla, no haya tanto dolor y sufrimiento. Esa es una petición relativamente común, pero cuando uno empieza a desmenuzar es una llamada en clave. Necesito cariño, necesito información, llevo noches sin dormir, tengo problemas familiares, dilemas éticos, problemas espirituales. Cuando uno empieza a hablar con ellos y a mostrarles salidas, el deseo de la eutanasia va disminuyendo. Entonces, parte de ayudar a morir con dignidad es oírlo, oír su narrativa, que va en su historia personal y de acuerdo a ese lenguaje buscar salidas. Y en el fondo lo que están es metidos en una neblina y uno les ayuda a disipar un poquito y encontrar esa paz interior. Incluso logra persuadirlos de pensar en la eutanasia. Cuando están jóvenes y les dicen, el día que yo tenga un cáncer, ese día me pego un tiro. Pero llega ese día y no se pegan el tiro porque hay un cambio en la forma de pensar. Una cosa es hablar y otra cosa es estar ya en la realidad, en los hechos. Pero hay otras personas como Albameri Noreña, a quien le detectaron un cáncer gástrico que solo le daba 3 meses de vida. Fue muy duro el primer día que me di cuenta de que tenía esta enfermedad, porque igual los médicos pues ya lo miran y ya usted le están poniendo la muerte al hombre. Todos los exámenes médicos negativos, que tenía 3 meses de vida, todos me miraban, pobrecita, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Ellos me preguntaban, ¿usted sí sabe qué es lo que tiene? Porque me veían con la cara de tranquilidad. Y yo sí, pero yo he aceptado, si es para quedarme, bendito sea mi Dios, y si es para irme, pues bendito sea Dios. Han pasado varios años y Albameri asegura que su fe en Dios la sanó. Aferrarse a la vida y no a la muerte le permitió continuar. Dice que jamás pensó en la eutanasia. En ningún momento pensé pues que no valía la pena, que mejor quería irme. En ningún momento pensé eso. Claro que sí, estamos hablando de eutanasia hoy en A Fondo. Hace ya algún rato tenemos una llamada en la línea. Se trata de Alejandra Salazar, que se comunica con A Fondo desde el municipio de Bello. Alejandra, buenas noches y adelante. Muy buenas noches. Sí. Yo quisiera retomar un planteamiento que se hizo en la primera llamada al programa. Sí. Y va más allá del paciente y su contexto. Tiene que ver es más con el cuidado emocional que deberían tener las personas que se encargan de acompañar estos procesos. Yo quiero aclarar que estoy de acuerdo con la eutanasia, porque tengo en cuenta que tal vez sea la última decisión o la última opción consciente, pero a la vez me preocupa la salud mental del personal médico y quisiera saber desde el ministerio si ya se ha planteado algún programa y a grandes rasgos en qué consiste. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, gracias Alejandra por su llamada. Están precisamente las entidades hospitalarias, están preparados los médicos para trabajar este tema, para tomar decisiones respecto a decidir la vida de una persona. Como tal, creo que es muy difícil saberlo, pero sí es importante que cada persona o cada médico de su fuero interno sepa qué va a hacer en el caso de que un paciente, al menos los que más trabajan con pacientes terminales, tengan como una conciencia al respecto y empiecen a tomar como partido o saber qué van a hacer en caso de esa decisión. Lo que decía el ministerio era que cada IPS debía tener como unos médicos que ellos llaman no objetadores. No objetadores quiere decir que participarían en el proceso de la eutanasia y que cuando se presenten estos casos, usar del recurso de estos médicos para que asistan
a la persona en su último deseo. Pero es decir, ya hoy las instituciones tienen claro cuál es la resolución, cómo van a trabajar la resolución. Sí, indudablemente. Pues, ¿cómo lo van a trabajar? No, porque o sea, es algo que cayó de golpe, primero, y que le están indudablemente imponiendo, usted tiene que hacerlo. Y que la institución como tal, según lo plantean, ellos no pueden objetar en conciencia, que el profesional lo haga sí, pero la institución no lo puede hacer. Y si un médico no lo hace, entonces venga, ¿quién lo va a hacer en caso tal de que no lo haga? Y a la primera pregunta que hacías de los médicos, ¿estamos preparados? Yo pienso que desde el pregrado de medicina nosotros debemos adquirir una postura clara frente a la eutanasia, frente al aborto y frente a muchas posturas en salud. No esperar a graduarme a ver qué pienso, no. Nosotros tenemos una formación por la cual llegamos a medicina. Y si la postura es la que tiene el doctor Juan, pues indudablemente es respetable. Si la postura es la que tengo yo, pues es que somos individuos con capacidad de decidir y de pensar desde nuestra posibilidad. Quiero plantear aquí un tema a raíz de un Twitter. Alguien dice, no a la eutanasia, quien toma su propia vida es suicida, quien toma la vida de otro es homicida. Habla @Melisa en @Teleantioquia, numeral a fondo. ¿Podría uno considerar, de acuerdo con su posición, Juan David, que una persona que decide morir dignamente, o en este caso practicarse la eutanasia, es un suicida? A ver, la cosa es que la vida es un valor jurídico que indudablemente no es ni negociable, ni revocable, ni transferible, ni endosable a nadie. Yo creo que uno es dueño de su vida, pero cuando uno tiene un paciente en una situación de sufrimiento, y cuando uno tiene un paciente terminal, indudablemente están con un sufrimiento extremo. Tan extremo que lo que el doctor Tiberio Álvarez decía muy claro, el paciente se encuentra en una nebulosa que no encuentra salida. Si yo no encuentro una salida a esa posibilidad, la más sencilla, la más rápida y la que me resuelva todo, es la mejor opción. Pero yo creo que no podemos censurar al que opte por una eutanasia. Y decir que sea suicida, no. Creo que un paciente que tiene un problema grande y que busca una solución rápida a ese problema grande, que para él puede ser la eutanasia. Y que nosotros podemos proveerle una alternativa diferente a la eutanasia, que puede ser los cuidados paliativos, que son cuidados como tal, que cualquier profesional de la salud está en la obligación de ofrecer un cuidado paliativo al paciente que lo llegue a requerir, porque es nuestra obligación. Ahora bien, quien la practica, el médico que practique la eutanasia, ¿es un homicida? No, estamos hablando desde el principio de un Estado fundamentalmente pluralista y que dentro de ese pluralismo se debe respetar la diferencia de credo, de opinión y de propia conciencia, de propia determinación. Entonces, lo que regula precisamente lo que se busca es reglamentar algo y despenalizar algo que desde hace mucho tiempo se hace. Es que en Colombia hace muchísimos años se hace la eutanasia. Que nosotros queramos ponernos un velo delante de nuestros ojos y creer que con eso vamos a tapar la luz del sol es una mirada muy simplista. Mirarla desde la opinión laica, pues tampoco le va a resolver la problemática a esa persona que está en cama sufriendo. O yo quiero ver el Estado laico cómo se ocupa de las personas que están sufriendo en estado terminal, ¿cierto? Claro. Muchas veces no lo hacen tampoco. Entonces estamos hablando desde un Estado pluralista en el cual se debe defender la diferencia de opiniones, así como el doctor ha defendido la postura del profesional en la salud en determinar si hace o no el procedimiento, también se debe defender la opinión de la persona. ¿Es posible revisar esa decisión? Pienso que sí, pienso que se debe revisar, porque es que tenemos una sociedad que desde el punto de vista de la religiosidad, aproximadamente el 90%, 85-90% de los colombianos son cristianos, católicos o no católicos. Cuando yo le doy esa opción a alguien que tiene la opción del juicio, de la religión y de la moral, de que lo estoy dando bien o no, o sea, démosle la opción de revisarlo. Y yo creo que más que legislarlo, si se piensa hacer es más bien despenalizarlo, y si hay médicos que no estamos de acuerdo con la opción eutanásica y puede haber otros médicos que están con esa opción de hacerlo, pero hombre, darle al paciente el recurso, agotar el recurso que tenemos nosotros para decirle al paciente vamos a controlar tu sufrimiento donde sea posible, pero si se sale de las manos, que creo que no, pues hombre, que tengan la otra opción, pero no va a ser algo que dentro de la obligatoriedad las instituciones tienen que cumplir eso porque es que es una norma y como norma debe cumplirse. Jorge, y un último argumento, ¿cómo no va a ser mejor? Contrario a lo que decía uno de los profesionales que hace este procedimiento de la eutanasia hace muchísimo tiempo, él decía que él ni siquiera revisaba las historias clínicas de sus pacientes antes de cometer las eutanasias. ¿Cómo no va a ser mejor que este asunto sea revisado por un comité técnico-científico de cada EPS, que se tome su tiempo, que cada IPS encamine el caso por particular, que se retroalimente cada caso al Ministerio de Salud, como lo determina también la resolución? ¿Cómo no va a ser mejor? ¿Usted estaría de acuerdo con que se revisara esa decisión tomada por el Ministerio?
Yo pensaría más en un asunto pedagógico, pensaría más en llevarle la ley a las personas y que la conozcan, porque muchas veces la diferencia de criterios o los argumentos que se exponen no están bien fundamentados. Entonces, dentro de los intríngulis de la eutanasia hay mucho detalle y mucha semántica que es importante. Entonces, una vez la gente se informe y tome su decisión informada acerca del caso de la eutanasia, no habría ningún problema en empezar a aplicarlo. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en A Fondo. Juan David, muchas gracias por haber estado en A Fondo. Y a ustedes también gracias por haber estado siguiendo la señal de Teleantioquia, así como nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral A Fondo. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche. De la salud aseguran que la finalidad de la eutanasia depende del paciente y que el concepto de muerte digna debe reglamentar los cuidados paliativos. La eutanasia es algo voluntario, que inclusive en el mundo entero se plantea. Esa persona no quiere sufrir más, o los medicamentos que se están dándole a dicha persona ya no están obrando, ya está sufriendo demasiado, y él toma esa decisión. Entonces, eso es la autonomía, eso hace parte de la dignidad de la persona. El derecho de vivir dignamente, como también tengo yo el derecho y cualquier persona de en un momento determinado decir, yo ya no quiero vivir más. Nubia Posada, presidenta de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, es enfática al decir que la eutanasia no es muerte digna y que por el contrario los cuidados paliativos son los que se deberían tener en cuenta para acompañar a los pacientes en fase terminal. La pregunta es, ¿cuándo por fin se va a regular la ley de cuidado paliativo en vez de frenarla y acelerar esto que estamos viendo sobre eutanasia? ¿Y por qué destruir a la persona en vez de defenderla con una buena batería jurídica? Yo creo que es ignorancia, esta falta de reacción a los términos con que se ha manipulado al pueblo colombiano, lo digo claramente, diciendo que se trata de muerte digna. En cambio, no incluye con ese término a los cuidados paliativos. Corresponde a una... Dar su vida dignamente y el hospital le debe garantizar ese cuidado y ese acompañamiento. Y si uno de los médicos objeta su conciencia y dice que por su ideología no lo puede practicar, el hospital, la institución debe garantizar, buscar un médico que sí lo practique. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, envió una carta al ministro de Salud para que detuviera todo proceso administrativo que diera vía libre al morir dignamente en Colombia. Sin embargo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, siguió adelante con la reglamentación. Para algunos expertos en esta reglamentación hay vacíos que no dan claridad al término de eutanasia y que se estaría confundiendo con otros procedimientos que sí deberían ser considerados como muerte digna. Eutanasia no es otra cosa que dar muerte a un paciente en fase terminal. Esa muerte puede ser o por activa, yo produzco la muerte, o puede ser por pasiva. No le aplico un tratamiento y muere. La ortotanasia es cuando un médico no aplica tratamientos extraordinarios para prolongar el sufrimiento del paciente. Y con todo respeto a los magistrados, nos confunden la eutanasia con la muerte digna. Nos confunden la eutanasia con la ortotanasia, que ya era un derecho del paciente, que era una conducta lícita del médico si aplicaba la ortotanasia. El médico se debe a la vida. El médico no tiene por qué practicar la eutanasia. Por su parte profesional, Hoy en A Fondo. debatiremos sobre la eutanasia en Colombia. En 1997, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 239, garantizó el derecho a morir dignamente.
Pero solo la semana anterior el Alto Tribunal, mediante la resolución 1216 de 2015, solicitó al Ministerio de Salud la reglamentación de la eutanasia a pacientes terminales. Como el Congreso no ha expedido esa ley, le ha tocado a la Corte Constitucional hacer una reglamentación y ordenar la reglamentación en el Ministerio de Salud. Esta reglamentación contempla aspectos puntuales como que el paciente sea quien solicite de manera voluntaria la eutanasia y que el médico tratante esté de acuerdo, no sin antes ser analizado y avalado por un comité interdisciplinario. Donde un psicólogo va a establecer si la persona tiene sus funciones mentales en buenas condiciones para poder acceder a este procedimiento. Después, en un término no mayor a 15 días, debe el paciente poder terminar. Aberración que, sinceramente, pienso que no tiene que ver absolutamente nada con la razón de ser del talento humano en salud y creo que es un insulto para la mayoría de los que pertenecemos a los gremios de la salud que den por hecho que lo nuestro es destruir a otro ser humano. Nada más cicatrizante del dolor que causa la pérdida de un ser querido que la paz de haberlo acogido hasta el final. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Polémica ha generado en el país la reglamentación de la eutanasia tras un fallo de la Corte Constitucional en 1997. Por fin el Ministerio de Salud, tras la indecisión del Congreso, decidió reglamentar la eutanasia en el país. Queremos que opine sobre qué piensa de la reglamentación de la eutanasia en nuestras redes sociales, @Teleantioquia #AFondo y también en nuestra línea telefónica 232-5167. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Juan Pablo Otálvaro, médico anestesiólogo de la Universidad de Antioquia. Hola Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá hablando de este candente e interesante tema. Así es, y también nos acompaña Juan David Osorio, él es médico cirujano del CES, especialista en cuidados al cuidado de la vida. Al final de la vida. Al final de la vida. Juan David, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jorge. Gracias por permitirme acompañarlos en este tema tan interesante y que indudablemente generará debate de hoy en adelante. Lo primero que quiero conocer es las posiciones de ustedes, si están a favor o en contra de la eutanasia. Empiezo por el médico Juan Pablo. Bueno, tal cual y como la reglamenta actualmente el Ministerio, que fue el último pues, que dio su palabra recientemente, tengo que decir que estoy a favor del derecho a morir con dignidad, como ha sido titulada esta resolución, la 1216 del Ministerio de la Salud y la Protección Social. A favor. ¿Y qué piensa el médico Juan David? Jorge, cuando nosotros tenemos una formación como médicos, yo no soy solo Juan David Osorio, el médico que habla en Teleantioquia entre los que nos ven. Yo soy alguien que representa algo que es mucho más grande que nosotros, que se llama medicina, y que nuestra formación y nuestros principios médicos y principios éticos nos inducen a que la vida hay que preservarla, conservarla y cuidarla, no acortarla y quitarla de manera deliberada. Aquí ya entramos en un debate, porque la Corte Constitucional tomó esta decisión, ya fue reglamentada por el Ministerio de Salud y en un caso, ante el cual, un eventual caso de una persona que solicite ese derecho a una muerte digna, ¿usted qué haría? Pero vale, lo primero que hay que reconocer es que si está en contra. Sí, el reconocimiento de la eutanasia indudablemente dice que hay una incapacidad médica o social para un tema como es el progreso de vida y la calidad de vida y por ende la calidad y dignidad de muerte del paciente que tiene una enfermedad terminal. Entonces, lo que hay que decir antes de que el gobierno nos diga, vea, tenemos la posibilidad de eutanasia en Colombia es ¿qué ha pasado en Colombia hasta el día de hoy que no se ha hecho lo adecuado? Y la pregunta que yo haría adicional es, los médicos somos incapaces de abordar al paciente con la enfermedad terminal y de darle